Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Dentro de todo el universo de Marvel hay villanos de todo tipo, de otras dimensiones, científicos con superpoderes, con fuerzas místicas y hasta seres de otro planeta. A pesar de la gran diversidad de enemigos a los que se enfrentan estos héroes, no podemos negar que uno de los más complejos es sin lugar a dudas Kang el Conquistador. Su historia está tan fuertemente vinculada con los viajes en el tiempo y esto hace que todo se complique mucho más y hace que sea mucho más complejo entender cosas de él. Y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador. Este villano originalmente debutó dentro de las historias de los Cuatro Fantásticos. Ahí viene su historia de origen y su conexión con estos personajes, desde que apareció por primera vez en 1963, claro está. Pero estas historias no se han limitado a los Cuatro Fantásticos, ha sido una fuerza que ha amenazado al resto de los Avengers y mucho más allá de ellos. Es un personaje único por la manera en que realiza sus planes de dominación mundial, porque eso de conquistador no lo tiene de adorno, y justamente es por esto que ha entrado en conflicto con muchos de estos héroes. Realmente en esta lista de villanos más grandes de Marvel, él es uno de los principales, pero su complicada historia no le habían dado la oportunidad de tener su interpretación live action en la primera saga de Marvel. De verdad es que incluir los viajes en el tiempo y la manera en cómo Kang el Conquistador altera las cosas era de esperarse que no fuera uno de los primeros héroes que saltó a la pantalla grande con los primeros Avengers. A primera vista puede que no se destaque mucho Kang, sobre todo porque se trata de un personaje sin poderes especiales o sin habilidades extraordinarias más que su intelecto y su increíble ambición, pero vamos, Tony Stark es igual. Además, cuando miramos de más cerca es que nos damos cuenta que tiene lo suficiente para ser un gran antagonista, a pesar de que cuenta con bastantes cosas que aún nadie entiende del todo de este supervillano. Y en el lugar número 7 de cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador, tenemos que mencionar justamente su origen, porque no solo es un viajero que viene del futuro, sino que es un descendiente de Reed Richards. Kang el Conquistador nació en el siglo 30 en la Tierra 6311, que no es la Tierra central del universo de Marvel Comics. En esta tierra, Nathaniel Richards, también conocido como el padre de Reed Richards, por una circunstancia compleja reúne a tribus en disputa como el Señor de la Guerra, gobernándolas hasta que es reemplazado por su propia esposa. Los Cuatro Fantásticos llegan para arreglar las cosas, se produce una batalla y los Cuatro Fantásticos son los que salen victoriosos. La paz procede a reinar en la Tierra 6311 durante 1000 años. Kang es probablemente un descendiente directo de este primer Señor de la Guerra, y también se llama Nathaniel Richards, por lo que sí es un descendiente de los Richards, pero no del que normalmente pensamos, y Kang es muy diferente a como quizá la mayoría se lo están imaginando. En su tiempo, él se aburre de esta era de paz, por lo que comienza a ver cómo era la vida del siglo XX. Si su origen aún no es lo suficientemente complicado, es por una visita a su yo adolescente por parte de su yo del futuro, quien le fomentan aún más la idea de los viajes en el tiempo y las ganas de conquistar. En el lugar número 6 tenemos que mencionar cómo Kang adolescente no es otro más que Iron Lad, y es que retomando este punto, cuando su yo del futuro lo visitó en lugar de seguir sus propios consejos, Kang adolescente decide hacer algo completamente opuesto. Como había estado viendo muchos videos de la época del siglo XX, estaba mucho más interesado en las hazañas de los Avengers, por eso viaja en el tiempo y es él quien forma el equipo de los Young Avengers. Y aquí es cuando comienza a presentarse como Iron Lad. Sin embargo, cuando se da cuenta de que su presencia en el pasado está empezando a afectar el flujo del tiempo, regresa a su época, porque los viajes en el tiempo siempre tienen repercusiones. Así es como Iron Lad intenta volver al pasado varias veces, y aquí es cuando las cosas se salen de control, porque comienza a causar muchos accidentes y haciendo bastante daño. También se convierte en el villano Kid Immortus por un tiempo. Al final, sin embargo, termina tomando su curso de acción original, descubre la máquina del tiempo de su antepasado y se va al antiguo Egipto. Kang se encuentra tantas veces a sí mismo que su historia no se podría contar de una manera cronológica. Para el lugar número 5 de cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador, tenemos cómo crió a los gemelos del Apocalipsis y también trató de erradicar a los mutantes. Uriel y Eimin eran los gemelos del Apocalipsis, cuyo nacimiento y eventual ascenso al poder como líderes de la raza mutante habría amenazado al eventual gobierno de Kang en el futuro. Básicamente le arruinaban sus planes. ¿Y qué se hace cuando eres un viajero en el tiempo? ¡Exacto! Tomas precauciones.
así que tomó medidas preventivas y secuestró a los gemelos cuando eran bebés para poderlos criar usando sus propios métodos, que eran completamente brutales. Y claro, terminó por pasar que cuando los gemelos del apocalipsis fueron más grandes y adolescentes, pues ya no querían seguir así y decidieron escapar de su terrible padre adoptivo, y así es como terminan viajando en el tiempo al siglo XX. No solo eso, trabajaron activamente contra él para poder lograr su propio gobierno, pero esto no era todo el plan. Lo complejo de esta historia es que había un plot twist en todo esto, porque se revelan las verdaderas intenciones de Kang el Conquistador, que era borrar por completo a todos los mutantes, pero por fortuna todo esto fue detenido por los Avengers Uncanny, seguramente después de que les llevó tiempo ver qué era lo que estaba pasando. Cómics, cómo les encanta confundir a la gente. Y en el número 4 tenemos a las variantes de Kang, y es que con tantos viajes y saltos de dimensiones es normal que todo sea más confuso y que se produzcan variantes del personaje, gracias a que la corriente temporal es tan defectuosa y el descuido indiferente de Kang el Conquistador a menudo crea accidentalmente diferentes versiones de sí mismo. Uno de ellos es el señor Griffon, que está atrapado a principios del siglo XXI, incapaz de viajar en el tiempo, se propone conquistar a la Tierra. Al carecer de un ejército, utiliza sus conocimientos avanzados para crear un imperio financiero. Intenta tener una flota de Chitauri a la Tierra, y cuando eso falla, intenta tomar el martillo de Thor debido a sus propiedades para doblar el tiempo. Thor lo arroja a la corriente temporal. Otra versión progresista de Kang el Conquistador ve una versión todopoderosa de Thanos en el futuro, que está a punto de destruir todo el multiverso. Thanos captura a Kang, pero Adam Warlock lo libera. Kang distrae a Thanos y Warlock recupera al Thanos actual para detener al Thanos del futuro. La verdad es que a veces se vuelve un poco complejo seguir al pendiente de todas estas variantes que ha creado de sí mismo, y como hemos mencionado, una de sus principales complicaciones para entender a este personaje radica en la complejidad del propio tiempo y cómo es usado en determinadas historias. Para el número 3 de esta lista, si crear muchas variantes no fuera suficiente, Kang va aún más lejos y crea todo un consejo de Kangs. Es gracias a estas identidades divergentes de Kang que forman todo un consejo que tienen como sede el Limbo. El consejo saca a los Kangs defectuosos de la corriente temporal y los mata. La historia con este consejo va aún más caótica, porque se relaciona mucho con el primer Kang de la Tierra 6311, quien mata a uno de sus seres alternativos, luego atribuye el asesinato a los Avengers. Y Mortus, que sabemos que es Kang pero que no es el mismo Kang, revela que estaba detrás de todo esto, ya que el Prime Kang se volvió loco después de recibir un dispositivo que le dio los recuerdos de todos los Kangs que había matado. La historia de Prime Kang luego se divide en dos líneas del tiempo. En uno va al siglo 40 para curarse, en el otro descubre una conspiración aún mayor, el Cross Time Kang Corp, que consiste en seres de todo el multiverso que han matado a Kang el Conquistador y se han llevado su armadura. Muchos Kangs por todos lados. No sé ustedes, pero a mí ya me dolió la cabeza. En el número 2 de cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador, tenemos cómo terminó por adoptar a Ahura, el hijo de Black Bolt, para poder destruir a los inhumanos. Creo que en este punto en la lista ya se dieron cuenta que los planes de Kang no son para nada sencillos, son rebuscados y complicados. Uno buscaría tener planes más simples y a corto plazo, ¿verdad? Pero así no se mueve Kang. Después de que Thanos destruye a Tilan, hogar de los inhumanos, Kang secuestra a Ahura, hijo del líder de los inhumanos, Black Bolt. En este punto, Black Bolt está principalmente preocupado por la destrucción del universo, por lo que le permite a Kang mantenerlo a salvo. Black Bolt más tarde cambia de opinión y quiere recuperar a su hijo, pero no es tan fácil. Así Kang entrena a Ahura en sus técnicas de conquista, lo lleva a que ataque a varias épocas y así termina matando a todos los antepasados de la familia real inhumana, borrándolos de la historia. Cuando Ahura se da cuenta de lo que hizo, mata a Kang, retrocede en el tiempo para matar a sus padres biológicos y por su parte los inhumanos rescatan a Ahura antes de que fuera influenciado por Kang. Es un caos por todos lados, donde ni los inhumanos ni Kang al final desaparecen. Todo esto debería de crear muchísimas paradojas temporales que probablemente destruyan al universo, pero vamos, son cómics, no les busquen demasiada lógica. En el número 1 de cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador está la explicación de cómo él se convierte en el maestro del tiempo conocido como Immortus. Esta es otra
otra parte importante en la compleja historia de Kang. Tal parece que es en un futuro lejano de Kang donde este personaje se termina por convertir en Immortus. Sucede cuando está cansado de pelear y de perder a sus seres queridos en múltiples líneas del tiempo. Si de por sí es duro perder a alguien, hacerlo multiplicadas veces en otras líneas temporales es aún más. Por ello, Kang decidió renunciar a su vida como Kang el Conquistador para servir a los Timekeepers desde la dimensión temporal de Limbo. Los guardianes del tiempo eran extraterrestres del fin del universo que eligieron a Immortus como su avatar para defender las líneas del tiempo de aquellos que los molestarían, incluido su yo más joven, así como sus otras versiones. Immortus a menudo se encontraba del lado de los Avengers y otros héroes mientras luchaba contra su antiguo yo en defensa de la línea del tiempo. Su experiencia luchando contra su yo del pasado definitivamente le ayudó a entender mejor a su oponente. Y bueno, estas fueron 7 cosas que nadie entiende de Kang el Conquistador. De igual manera, si te interesa conocer 9 cosas que nadie entiende de Galactus, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.